de la presidente de la Cámara de Agricultura y al nuestro cotertulio, el señor Edgar Zarango Correa. Les damos la más cordial bienvenida. En ANDE creemos que para poder llegar a un Ecuador del encuentro, el primer encuentro tiene que ser para poder generar trabajo, para poder generar desarrollo. El primer encuentro tiene que ser entre los trabajadores y los empleadores o emprendedores. Ese es el principal y fundamental encuentro, donde debe estar esa fortaleza. Hemos creído nosotros que el Consejo Nacional del Trabajo, como bien en algún momento lo decía Rodrigo Gómez de la Torre, el 10% es salario, pero hay un 90% de un horizonte que hay que aprovechar. Un horizonte que nos permitirá ver por dónde van nuestros intereses, cómo poder conjugar, cómo poder tener un diálogo sincero y franco, como decimos acá en ANDE, un diálogo desde el corazón. Entonces, por favor, Ernesto, si puedes dar lectura a los currículums de nuestros queridos invitados. Muy bien. A ver, nuestros invitados hoy día son, por un lado, Rodrigo Gómez de la Torre. Él es licenciado en Ciencias Aplicadas de la Universidad San Francisco de Quito. Ha tenido la bondad de hacernos llegar digamos, la esencia de la parte relevante de su currículum, así que me voy a enfocar en eso. Actualmente es presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona desde 2019 y antes fue ha sido presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona desde 2015 ininterrumpidamente y actualmente es representante del sector privado, del sector empleador ante el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios desde 2017 hasta la presente fecha. También ha sido presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción en 2 periodos entre 2016 y 2018. En su experiencia profesional está principalmente en el ámbito agropecuario desde 2003 hasta la fecha y en su currículum académico aparecen principalmente cursos relacionados con su actividad empresarial y profesional, pero también con la dirigencia gremial. Por otro lado, tenemos como invitado hoy día a Edgar Zarango. Él es ingeniero en Geología y Sociología de la Universidad Central. Actualmente es presidente de la Confederación Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE. Ha sido reelecto por 8 años consecutivos. La CTE tiene alcance nacional y agrupa organizaciones sindicales, sociales, indígenas, campesinas y sectores populares en todo el país. También es representante de los trabajadores al Consejo Nacional del Trabajo y Salarios y presidente de turno del FUT, Frente Unitario de Trabajadores. Aquí le ruego a Edgar que cuando yo termine o cuando le corresponda hablar, si tiene que afinar algo de su hoja de vida, que me corrija, porque al transcribir puede que no esté siendo tan exacto. Ha sido representante de los trabajadores. Señor presidente, a ver, con este acceso de todos, planteo que prosiga con el primer panelista y cuando vaya a intervenir el segundo, ahí termino o completo el currículum. ¿Por qué? Estabas ya... Ay, Dios mío. Bueno, mi querido Ernesto, si le puedes silenciar tu micrófono.
realmente yo por lo menos tengo dos mejores Yo también me asusté. referencias sobre Edgar Sarango. ¿Por qué? Es una Les empresa, llegaron es los una documentos. persona que hace honor Lo a que su te clase enteraste de una cosa y hace honor a los lineamientos. Perdón, si le puede silenciar al micrófono de Carlos Arturo. Te están llamando, Carlos. No, si le puede poner en mute el micrófono, por favor. Silencio, Ernesto. Creo que puse el mío. Le estoy silenciando, lo que pasa es que no le encuentro. Bueno, Ya está en todo silenciado, caso, ya está silenciado. Siga, señor presidente. gracias. Perdón. Como decía, tenemos las mejores referencias porque yo creo que ante todo, tanto empleadores como trabajadores, en algún momento, por lo menos en el caso de muchos de los aquí presentes, que veo con enorme satisfacción que nos acompaña Gustavo Alzate, expresidente de Expoflores, y otros expresidentes de ANDE como Patricio Zurieta, Marco Peñarrera. De igual manera, pues, creo que en algún momento de nuestra vida también fuimos trabajadores. O sea, y el que seamos de alguna manera empresarios no quiere decir que dejemos de trabajar y dejemos de arrimar el hombro porque este país salga adelante. Este conversatorio, de alguna manera, queremos invitarles a que sea un poco de un diálogo medio abierto para que puedan también las personas que nos acompañan hacer sus comentarios, pidiéndonos que sean lo más breves posibles. Y vamos a tener dos partes. La primera, que tiene que ver cómo dinamizamos o cómo creemos nosotros qué otros aspectos deberían toparse en este conversatorio y especialmente en el Consejo Nacional del Trabajo. No le digo y salarios para no topar el tema de salarios. Tal vez al último tomaremos el tema de salarios, pero yo creo que los salarios son una parte de todo este complejo mundo, en donde lo principal es generar empleo, generar producción, hacer que este país sea más solidario, más unido, manteniendo los conceptos de libertad y democracia sobre todo. Entonces, como decía, la primera parte sería eso. Y la segunda parte, les voy a pedir que hagan una abstracción. O sea, primero va a intervenir Rodrigo, después Edgar. Después les voy a pedir que hagan una abstracción y que cada uno de ustedes se ponga el sombrero del otro en la segunda parte para ver si es que Edgar, si es que está con el sombrero de empresario, ¿qué pediría que tenga la ley o cómo quisiera él que fuera la ley para que tenga mayor tranquilidad y pueda desarrollar el país? Entonces, el primer punto está abierto, que es la potencialidad que tiene el Consejo del Trabajo y cómo deberíamos aprovecharlo de mejor forma. Rodrigo, por favor, adelante. No, Bolívar, muy buenas tardes con todos y grato saludarles, muchos de aquí muy amigos. Sí, bueno, primeramente ya la Cámara de Agricultura la estoy dejando el día lunes próximo y descansaré de la parte agrícola gremial por un tiempo. Creo que es importante entender cómo nacen los códigos del trabajo en América. A finales de 1800 hubieron muchos abusos en materia laboral y se identificaron en Estados Unidos. De ahí nace inclusive el 1 de mayo, no como un día de celebración, sino un día de conmemoración de una matanza. Y esto deriva que en el primer cuarto del siglo XX se van consolidando los códigos del trabajo, propendiendo a corregir las distorsiones que había en la primera fase de la revolución industrial. Entonces, obviamente, el trabajo y los códigos
se orientan a regular las relaciones laborales de 8 a 5 dentro de una fábrica, por ejemplo. Y es la razón por la cual quienes estamos en el área agropecuaria vemos un código completamente antagónico con la vida real. De igual manera pasa con el avance del tiempo, con lo que es comercio, con lo que es turismo, en donde inclusive vemos un sinnúmero de aspectos como un recargo del 100% para los sábados y domingos, con nombre y apellido, sábado y domingo. Cuando el turismo funciona, cuando el resto de gente tradicionalmente descansa. Sin embargo, ya el mundo actualmente, desde finales del siglo XX y ya en el siglo XXI y post pandemia, ha demostrado que las relaciones laborales son absolutamente dinámicas y que requieren de procesos de adaptación a nuevos tiempos, nuevas tecnologías y desgraciadamente también hemos tenido que vivir, acoplarse a procesos de pandemia como los que nos han tocado estos últimos 2 años. En este marco, inicialmente nace el CONADES, el Consejo Nacional de Salarios. Y por eso cuando hablamos del Consejo, todos estamos pensando en salarios y que se reúnen y no se ponen de acuerdo y que discuten y que no avancen. Y el Código del Trabajo determina justamente que este es un tema que debe ser tratado una vez al año y hace referencia a que al final del año se debe tratar la variación, y este término es interesante, la variación del salario para el año siguiente. Y de ahí es que muchos, desde el mismo actual ministro y la viceministra actual, le tienen muy presente al tema del Consejo de Salarios. Pero el Consejo Nacional del Trabajo, ya como entidad, institución propiciada desde la misma Organización Internacional del Trabajo, lo que hace más bien es buscar formas de materializar el famoso diálogo tripartito que todo el mundo habla, donde tenemos a los trabajadores, donde tenemos a los empleadores y el gobierno hace de árbitro, por decirlo menos. Y reconocer que trabajadores y empleadores, y utilicé la palabra árbitro intencionalmente, no somos opuestos. Es exactamente al revés, somos completamente complementarios, porque trabajamos juntos y en cierta medida en el Ecuador, y esta es una discusión muy amplia, somos socios en las buenas, no somos socios en las malas. ¿A qué me refiero? Cuando a la empresa le va bien y genera utilidades, comparte un 15% de las utilidades con los trabajadores. Y si a la empresa le va mal y más bien sale a pérdida o tiene problemas serios, los trabajadores simplemente tienen la garantía de que su puesto de trabajo está guardado, está ahí, pero que el empresario tiene que ver de dónde saca el billete para cubrir las cuentas y dónde abonar. Con estos antecedentes, creo que es importante reconocer que en el 2016, y tal vez en eso, Ernesto, yo tengo un error mío, en el 2016 se reconstituye el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios en el Ecuador, buscando el diálogo tripartito y en donde, como bien lo mencionas, Bolívar, el tema salarios es probablemente el menos importante, pero el más sonado. Y en este diálogo, la intención es analizar cuál es la problemática de los diferentes sectores, sean estos agrícolas, sea esto ganadero, sea esto minas y canteras, comercio, construcción, e ir buscando de pronto soluciones para un sector determinado, pero propendiendo siempre a buscar soluciones transversales, porque la materia laboral es una materia que nos afecta absolutamente a todos y más allá del sector, lo que se ha ido construyendo, que han sido los famosos acuerdos ministeriales sectorizados, que no han servido de mayor cosa. No hemos visto que la problemática es que el código y las reformas al código, que han sido cientos reformas al código, nunca han tenido una visión de qué es lo que está sucediendo en el mundo actual versus lo que sucedía, como digo, a finales de 1800 e inicios de 1900. Entonces, tenemos todavía reformas laborales y tenemos esa visión.
Creo que el primer consejo que tuvimos del 16 al 18 fue un consejo que planteó algunos temas en donde lamentablemente el gobierno, por ejemplo, las leyes que propiciaba como económico urgentes, no las pasaba a través del consejo, sino nos informábamos a través de la prensa y nos tocaba tratar en el consejo. Y fue un consejo extremadamente político, debo anotarlo. Pero fue un consejo que puso un par de lineamientos y marcó en cierta medida la cancha. En el 18 se renueva el consejo con varias modificaciones. Primero, la primera, ya no eran 2 representantes de los trabajadores y 2 de los empleadores, sino éramos 4, y éramos 4. 4 con los 4 suplentes, y ya éramos 8. Y recuerdo que ya con Edgar ahí presente, la primera sesión del consejo que mantuvimos fue: señor ministro, por favor, invite absolutamente a todos, a todas las sesiones, más allá de quienes lleguen, porque eso nos iba a complicar la vida, porque ya no éramos solo 8, ya éramos 16 cabezas ahí metiendo cuchara. Y muchas veces dicen que muchas manos en un plato hacen todo un garabato. Pero a veces cuando hay una materia tan delicada como es la materia laboral, este debate que se enriqueció muchísimo, muchísimo en el año 19, permitió ver líneas de acción, ya no en materia salarial, de hecho fue lo que menos hicimos del 19, sino trabajamos profundamente en cuál es la realidad laboral del Ecuador. Y esto deriva inclusive en un estudio que plantea la empresa Deloitte & Touche en ese año, que obviamente salió la primera parte de la empresa, cuánto debería subir el salario, pero en segunda parte del estudio hay una lámina, y lamentablemente no la tengo a la mano. Esta es una lámina que determina y dice los 15 trabajos que actualmente están completamente vigentes, que hace 15 años ni siquiera los habíamos pensado. Lo que tenemos ahora, un operador de drones para fumigación de flores, y le tengo a Bolívar aquí, entonces me vienen las flores a la cabeza rapidito, y es así. Hace 20 años ni siquiera pensábamos en drones, peor aún, en utilizarlos para agricultura. Y ahora es una de las acciones y unas labores fundamentales. Entonces, este tipo de cosas llevaron a analizar. Recuerdo que llegamos al consejo y tanto trabajadores como empleadores teníamos nuestra lista de Papá Noel y coincide, y eran unas listas interminables de qué es lo que quisiéramos cambiar en el código. Y encontramos dónde eran los puntos de menor conflicto o donde mayor nos acercaba, mayor cercanía teníamos. Y dijimos, ok, en vez de trabajar en lo que más distantes estemos, trabajemos en lo que más se nos acerca. Jornadas laborales. ¿Qué pasa con la famosa jubilación patronal? Que termina siendo un problema para trabajadores y para empleadores. Porque el trabajador al final del día, solamente un 4 o 5% llega a acceder a la jubilación patronal, y el empleador llega un momento en el cual, en cierta medida, toma la decisión, justa o no justa, no quiero juzgar esto, en decir, prefiero desvincular a un trabajador a los 18, 19 años, que quedarme con esta persona que no sabemos cuánto tiempo más va a vivir. Y esto soy muy duro porque hay unas declaraciones de un ministro de plenipotenciario en Japón que decía justamente que los jubilados se mueran lo más pronto porque no tenemos plata para pagar esas cuentas. Y yo no creí que esto era cierto y me tuve que buscar en Mr. Google y en efecto no es uno, son varios países que los primer ministros han planteado este tipo de comentarios muy duros, pero a veces pueden ser pragmáticos o no. Entonces, este consejo que materialice el diálogo, donde se amplió la representación. Primeramente, yo lamento que el FUT, por ejemplo, tampoco tiene personería jurídica, no es que cualquiera llegue al consejo, hay que tener una personería jurídica. Que el FUT no quiera participar activamente a través de sus delegados principales, porque se le ha invitado en las 3 elecciones que han habido, se le ha invitado expresamente, sea Mesías Tatamueso, José Villavicencio o Ángel
bueno, Edgar me corregirá, Ángel Sánchez me parece que es actualmente, y no han querido participar. Y a veces es más fácil tirar piedras desde el otro lado o juzgar, como se dice, ser director técnico del día lunes, cuando el partido se jugó el domingo, que estar frenteando el partido en su momento. Entonces, este Consejo Nacional de Trabajo, que justamente le hemos planteado al ministro actual en la última elección, activémoslo en términos mucho más amplios. Y como lo mencioné el día de hoy, fue precisamente la posición de Edgar la semana pasada, la última reunión que tuvimos, en la cual, si bien hablábamos del salario, también se le planteó al ministro, tenemos una ley laboral que va a pasar aquí, en donde aparecieron cosas que no tenían por qué aparecer. El tema de las utilidades. A los empleadores no nos afecta cómo se distribuyen, pues no le podemos quitar utilidades a uno para darles a otros o quitarles utilidades como se planteaba en el proyecto de ley. De igual manera, muy polémico el hecho de que el empleador termine demandando o pidiendo, exigiendo indemnizaciones al trabajador. Temas que desde el sector empleador criticamos. O sea, lo más interesante es más bien nosotros estamos muy conscientes de la necesidad de un equilibrio de derechos y reconociendo cómo está la situación. Pero también creo, y esto lo he expresado y con esto termino, que si bien en el Ecuador es muy común y muy mediático la discusión si el salario va a subir en 50, en 100, en 1 o en lo que fuere, nosotros estamos con una situación gravísima desde el año 2014, que cerramos el diciembre con un 49.6% de empleo pleno. Se implementó una ley en el 2015, mal llamada de justicia laboral, que hemos coincidido también, tanto trabajadores como empleadores, en calificarla como la ley de injusticia laboral, en donde se metió el 25% de desahucio obligatorio. Se metió el hecho de que se acababa el contrato de plazo fijo y se planteaba que a los 90 días se entraba en un contrato de carácter indefinido, y no solo es de un carácter indefinido, sino es con una estabilidad laboral por ley de al menos de 3 años. Si al cuarto mes la empresa quiebra o el empleador, porque el trabajador no funciona o por lo que fuere, tiene que desahuciar al trabajador, tiene que pagar una indemnización de 3 años. ¿Qué ha generado esto? Que del 49.6 que teníamos en diciembre, al 19, para no meterle a la pandemia, al 19 ya estábamos en el 38% de empleo pleno. Y ya los pronósticos de la OIT planteaban que al menos entre un 2 y un 3% de empleo pleno se iba a perder en el Ecuador, sin considerar pandemia. Entonces, el impacto en empleo pleno en la pandemia, si vemos con los pronósticos que ya veníamos en la línea de bajada, no ha sido tan grave, lo cual es gravísimo. Y más bien tenemos que pensar en mecanismos más flexibles, más elásticos, y creo que en esto lo hemos hablado muchísimo con Edgar, que primero validemos lo que ya se hizo, que ya es un acuerdo formal entre trabajadores y empleadores, pero que demos solución a un problema real del país que está dejando de ser un problema laboral y está comenzando a convertirse en un problema social, que es el problema del empleo en el Ecuador. Con esto concluyo mi parte y gracias. Gracias, Rodrigo. Antes de darle la palabra a Edgar Zarango, permítame indicarles que nos están acompañando un expresidente de Andi, miembro del directorio, René Ortiz, nuestro vicepresidente Pablo Pinto, mi doctor Carlitos Páez, miembro del directorio, y también él fue el subsecretario del Trabajo, Patricio Egues. De igual manera, nos está acompañando Isabel Villamarín, que es la presidenta de ACE Guayaquil, que es la Asociación de Empresarios Cristianos, que es, digamos, nuestro socio fraterno. Y de igual manera, pues, Hernán Rosanía, expresidente de la Cámara de la Pequeña Industria, Mao Torres, Santiago Duzuriaga, directos amigos y empresarios. Por favor, Ernesto, si damos lectura al currículum de Edgar Zarango para darle la palabra, por favor.
Prendo el micrófono y, a ver, Edgar Zarango, como estaba recién empezando, lo leemos completo. Él es ingeniero en geología y sociología de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente es representante, presidente de la Confederación de Trabajadores CTE, reelecto por 8 años consecutivos. La CTE tiene alcance nacional y agrupa organizaciones sindicales, sociales, indígenas, campesinas y sectores populares en todo el país. Es representante de los trabajadores ante el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Es presidente de turno del FUT, Frente Unitario de Trabajadores. Ha sido representante de los trabajadores a la 103 Conferencia de la OIT, representante del Consejo de Planificación y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador, delegado de Ecuador a la 16 y 17 Congreso de la Federación Sindical Mundial en Atenas, en 2011 y Durban en 2016, representante de los trabajadores al Consejo Consultivo Laboral Andino, delegado de la FCM en América al Encuentro Internacional de Solidaridad con Bolivia. Entre su currículum académico vemos varios cursos y talleres en el ámbito de liderazgo comunitario, seminario de liderazgo para líderes de las comunidades indígenas de Fundación Hans Seidel, seminario de liderazgo y manejo de proyectos, Fundación Hans Seidel, y la CTE, Seminario de Política Económica y Economía Social de Mercado, Fundación Hans Seidel 1995, Seminario de Desarrollo Económico y Social del Pueblo Indígena y Campesinos, Fundación Ecuador y Fundación Dolores Cacuango, Seminario de Estrategias de Liderazgo para Líderes Indígenas, Fundación Jai Sandel en 1995, tiene varios cursos en el ámbito del comercio exterior, Seminario Conflictos y Dificultades de la Democracia en Condiciones de Pobreza, ILDIS, Universidad Central, año 2000, Congreso Nacional de la Competitividad, Ecuador compite del MISIP y del Banco Mundial. Eso es básicamente los aspectos relevantes del currículum de Edgar, señor presidente. Gracias, Ernesto. Realmente, pues, un currículum, como floricultor diría, muy florido. Realmente felicitaciones por esa amplia gama y experiencia. Y le damos la palabra a mi querido Edgar. ¿Cómo dinamizamos y cómo le damos, qué campos más debería tratar este Consejo Nacional del Trabajo? Adelante, por favor. Gracias, Bolívar. Un saludo. Tengo el gusto de conocer a Ernesto. Un saludo para Rodrigo y cada uno de ustedes que nos siguen muy de cerca las posiciones que hemos tenido. Una precisión, yo nunca me gradué de ingeniero en geología. Regresé de geología, seguí sociología. Hoy estoy optando por un título justamente de sociología y politología. De hecho, la tesis que estoy preparando se llaman Conceptos Filosóficos y Poder Popular en el Ecuador. Entonces estoy en esa situación. ¿Y por qué no lo hice? Por una simple razón, que entré a trabajar en el ámbito social. Y en el ámbito social aquí para mí los títulos no juegan, aquí somos igual, y de aquí vamos a preparar. Obvio que para mi grado están invitados todos y cada uno de ustedes acá a nuestra querida central. Yo quisiera un poco que me permitan compartir pantalla porque hice un pequeño resumen, considerando lo que ya había manifestado también Rodrigo. Yo hice un pequeño resumen de cuál es la visión que está teniendo la Confederación hoy en día.
Yo fui presidente de turno del FUD en los tiempos difíciles, en el 2012 al 2016. También me reeligieron nuevamente porque mis coidiarios pensaban de que ahí me iba a quemar y no fue así porque las propuestas prevalecen sobre justamente posiciones a veces un poco antagónicas. Entonces, ahí parece que voy a compartir la pantalla. Es más, ustedes la pueden copiar, la pueden tener, porque esa es la idea, que nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, al debate. Y este Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, como elemento fundamental de la dinámica productiva, la competitividad, la generación de empleo, me parece que es un tema bastante importante. Yo no voy a redundar en lo que había manifestado Rodrigo, son algunos puntos de convergencia, algunas ideas generales que están ahí. No sé si me escuchan, ¿no? Sí, Sí me escuchan, ya, sí. listo. Entonces, ¿qué estamos pensando nosotros? Mire, permanentemente la Confederación de Trabajadores del Ecuador, y ahí les faltó los cursos de politología y toda esa cuestión que no ha puesto a mi compañera, ya lo voy a decir que los incluya, pero les comento que nosotros cuando llegamos a la Confederación de Trabajadores del Ecuador la encontramos como una organización netamente gremial, encaminada a fortalecer la situación de los sindicatos, el aporte del 05 y toda esa cuestión, que nosotros lo vemos también como parte de la lucha reivindicativa, pero que el posicionamiento de una central sindical histórica como la nuestra pasa justamente por actualizar su programa, actualizar sus propuestas, y la dinámica mismo de la naturaleza nos invita a ser transformadores, y la transformación significa cambios en los cuales uno tiene que ir acorde con las necesidades que se presentan en la vida, enfrentar procesos con gobiernos adversos, con gobiernos de facto, gobiernos aparentemente democráticos, a este aparentemente democrático lo pongo en comillas, y gobiernos en donde, como yo le he manifestado, Rodrigo es testigo, al señor ministro del Trabajo, hoy ya no está un corredillo, estamos dos posiciones netamente definidas en las cuales es necesario también definir la propuesta de la Confederación. Hoy en día, hoy en la mañana justamente tenía una reunión con el señor viceministro de Gobierno y le decía que nosotros necesitamos ese acercamiento con el señor presidente de la República para que conozca cuál es la propuesta de la Confederación que lanzará y ya está en preparación. Él ha dicho que se la envíe de una vez para ponerla en estudio. Es la plataforma por la vida, el trabajo, empleo digno, seguridad social y producción. Miren que nosotros no dejamos nada ahí en stand-by, sino más bien le enfrentamos, porque el derecho a la vida es el derecho fundamental hoy en día en cuales todos los pueblos, toda la humanidad mismo debe enfrentar con decisión y ya no desde una politiquería barata. Un acierto, yo lo he dicho públicamente, un acierto del señor presidente de la República es haber pasado ya los 10 millones de inoculados, en la cual no se fijó en posiciones dogmáticas, ideológicas, sino más bien en inocular. Venga de donde venga la vacuna, que vaya en beneficio de un pueblo que está justamente en avanzar y en construir, y como hemos manifestado, la situación es crítica no solamente en el Ecuador, es en América y es en el mundo. Entonces, luego de estos 14 años delincuenciales, nosotros lo denominamos así porque efectivamente fue un saqueo descarado, porque pensaron de que el pueblo no tenía la capacidad de regenerarse y avanzar en un proceso un poco más amplio. Nace una esperanza, el pueblo ecuatoriano vota por una esperanza en donde no sea justamente estas posiciones que hablan de izquierda con posiciones netamente mezquinas en detrimento de todos los sectores sociales del país. Entonces, en esta esperanza es de que nosotros justamente arrimamos una propuesta que es importante, la que les manifiesto. Nosotros estamos claros, Rodrigo conoce cuál ha sido nuestra posición al interior del Consejo de Trabajo y Salarios, porque no podemos seguir pensando que trabajadores solamente un poquito más, ahorita ya es un poquito menos del 30% que tenemos el trabajo formal, sino además hay que pensar en el
cerca de o más del 70% que se encuentran en el subempleo y el desempleo. Entonces, nuestra responsabilidad, estimados amigos, como Confederación de Trabajadores del Ecuador, justamente es mejorar las condiciones y derechos de las personas que ya tienen ese privilegio. Hoy en día, tener un trabajo adecuado es un privilegio, pero también en buscar una alternativa a aquellos 5 o 6 millones y un poquito más ya de desempleados y subempleados que hoy deambulan en el país. Esa es la responsabilidad que tenemos y tenemos que mirarla, como dijo Rodrigo, complementariamente. Entonces, nosotros no tenemos una posición, como le digo, de radicalidad, sino de presentar propuestas acorde con las necesidades de los pueblos, de nuestro pueblo y sobre todo ya de un ejército innumerable de desocupados o empleados. Entonces, ¿qué necesita el país? Nosotros siempre hemos manifestado que el país necesita de una seguridad jurídica, es decir, partir de una reinstitucionalidad del Estado en todos los aspectos. Yo hablaba alguna vez, habíamos tenido también una conversación en una radio, y yo le decía a Rodrigo, el país no tiene no goza de una seguridad jurídica laboral, ambiental, tributaria, fiscal, de defensa del consumidor, inclusive para los sectores empresariales, es decir, bajo qué condiciones ellos estarían en capacidad de invertir en nuestro país. Es decir, esa es una responsabilidad política que le corresponde al gobierno nacional, le corresponde justamente en la decisión de querer transformar el país, de volverlo más activo, más proactivo. Esa es su responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la situación actual con respecto a la generación de empleo? La generación de empleo, estimados amigos, no pasa por un decreto, no pasa por un acuerdo ministerial, no pasa justamente por ello. Pasa por ver quiénes resuelven el problema. Y aquí seguramente ustedes me dirán, usted te suena más que empresarial que de defensor de los trabajadores. Y ese es el punto de inflexión, estimados amigos, en los cuales estamos imbuidos o estamos inmiscuidos todos los sectores, el sector empresarial, el sector laboral, o la fuerza de trabajo y el gobierno nacional. Por eso es importante, y ahí es cuando yo concuerdo totalmente con el Rodrigo cuando manifiesta, a ver, ¿para qué sirve el Consejo de Trabajo y Salarios? Para esto, justamente para ponernos de acuerdo, y en lo que no podemos ponernos de acuerdo, simplemente no podemos ponernos de acuerdo. Vendrá otro día, vendrá a lo mejor el próximo año, pero lo importante es sentarnos a buscar qué acuerdos son en beneficio de los sectores a los que representamos. Entonces, ¿quiénes resuelven el problema? Está fácil, es el sector empresarial, es el capital en sí, es el que nos va a resolver el problema. Hay que aceptar así que los empresarios de alguna manera nos resuelven el problema a los trabajadores, porque nosotros como trabajadores no los podemos resolver. Nosotros no tenemos primero la varita mágica para hacer dinero, para generar trabajo. Nosotros tenemos justamente esa situación que a través de nuestra fuerza de trabajo comenzamos justamente a resolver problemas. Las alternativas para convivir justamente son los temas a resolver por el momento. A ver, ¿bajo qué condiciones vamos a sobrevivir? Dadas las condiciones de pandemia, un arrinconamiento de la economía, una crisis económica mundial, una crisis sanitaria, es decir, nos arrinconan a los pueblos, nos arrinconan a la humanidad justamente a buscar alternativas. Y estas alternativas, estimados amigos, pasa por el crecimiento de la economía. Hay que crecer para poder distribuir. O sea, porque no se trata simplemente, se trata de crecer en un sector y no justamente que el otro sector vaya en detrimento. Por eso es de que nosotros siempre hablamos, estimado Rodrigo, de un incremento al salario mínimo. ¿Por qué? Porque naturalmente el sector empresarial le duele, y es verdad, o sea, hay que ser objetivos, porque la empresa lucha por la rentabilidad, o sea, el empresario lucha por eso, por generar mejor rentabilidad a su empresa, pero nosotros los trabajadores también luchamos por mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces, a lo mejor ahí tenemos una posición, a lo mejor
no son contradictorias, son posiciones de clase, estimados amigos, que en ese sentido nosotros creemos que al gobierno nacional hay que obligarlo a que este reparto no se estanque, no se estanque y que fluya la economía y poder convivir. Porque no se trata, como he manifestado, justamente de ganar y solamente sea un sector, porque ahí viene la parte más importante. Si nosotros guardamos el capital y el que trabaja, o sea, tiene que vender, porque si yo estoy justamente produciendo es porque quiero vender. ¿Y quién va a comprar? Entonces tiene que haber alguien que lo compre. Entonces, esa es la situación hoy en día, estimados amigos, en los cuales nosotros hemos presentado nuestra propuesta en base a lo que estoy estableciendo, en base a lo que he manifestado. El problema no se trata justamente de querer incrementar un salario, pero ¿para qué? Justamente para poder dinamizar economías. Muchos países lo han hecho. Uruguay lo ha hecho. Uruguay tuvo que elevar su salario para poder justamente equilibrar una economía y poder sobrevivir. Portugal lo hizo, es decir, tenemos que mirar en esa situación. Yo manifiesto y para concluir es que hoy en día es importante justamente esta convivencia de ganar, la convivencia de que el sector laboral tengamos una oportunidad para poder invertir, para poder justamente dinamizar la economía y que el sector empresarial tenga a quien ofertar sus productos. Entonces, esa es nuestra visión y sobre ello es de que nosotros estamos justamente empeñados en buscar alternativas y salidas. Lo que yo les he manifestado, estimados amigos, es justamente todo es debatible, porque así debe ser. No se trata de decir, esta es la posición, lo toman o lo dejan, no, al contrario. En una dinámica de ganar, en una dinámica de querer avanzar en construir en función justamente de los intereses de cada uno de nosotros, está justamente la alternativa. Y la mejor condición justamente es que nos corresponde a nosotros, como partes involucradas, buscar esta salida. A ellos que nosotros los estamos invitando y ahí mi presencia al interior del Consejo de Trabajo y Salarios. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Si le puedes quitar, por favor, Ernesto, la pancarta. Edgar tiene que retirar la pancarta y ya que hablé, si me permite, presidente, quiero saludar a un par de personas que, bueno, Juan Carlos Ariza, que se incorporó antes de empezar la reunión. Él no es la primera vez que nos acompaña. Juan Carlos, aparte de ser abogado, fue superintendente de compañías hace ya varios años. En su momento fue un poco realmente destacado porque llegó a ser superintendente cuando era realmente joven. Y por otro lado, doy la bienvenida también a José Luis Álvarez, que también no es la primera vez que nos acompaña. Él recientemente terminó sus funciones como embajador del Ecuador ante el Vaticano. Gracias, Ernesto. Edgar nos decía, nos hablaba de gobierno. Y aquí me voy a permitir una aclaración. Muchos de ustedes se deben estar preguntando por qué en este panel no está el gobierno. Porque justamente nosotros diseñamos que este diálogo sea entre trabajadores y empleadores. Y un segundo evento va a entrar también nuestros buenos amigos, Patricio Donoso, que fue que es expresidente de ANDE, y Paulina Durán. Entonces, esa aclaración me permito hacer. Por otro lado, para esta segunda parte, yo me permito pedirles tanto a Rodrigo como a Edgar que se pongan el sombrero del otro. O sea, Rodrigo el del trabajador y Edgar el del empleador, para ver qué es lo que nosotros quisiéramos que fueran las leyes o qué deberíamos hacer para que esos 3 de cada 10 empleados
o que tienen trabajo puedan ser 10 sobre 10, o sea, no solamente 3, sino que lo que decía Edgar, los 5.700.000 que deambulan tengan un trabajo. Y de igual manera, en lugar de que 2 de cada 10 mujeres tengan trabajo, ojalá fueran muchísimos más. Y ahí decíamos, y justamente Edgar decía, ponernos de acuerdo. Y la mejor forma de ponernos de acuerdo es dialogar. Y también yo recojo dentro de las expresiones de Edgar, decía que el emprendedor no resuelve el problema del capital. Tal vez hay una pequeña precisión. El emprendedor resuelve varios problemas. Primero, porque alguien comienza y resuelve correr un riesgo. A veces las estadísticas nos dicen que hasta 9 de cada 10 empresas fracasan en sus primeros años. Cuando uno resuelve hacer una empresa, lo que está haciendo es corriendo un riesgo, poniendo un capital que a veces no lo tiene porque tiene que pedir un financiamiento a alguien. Tiene que saber la tecnología para saber cómo producir. Tiene que tener el mercado para saber a quiénes vender, sea dentro del país o fuera del país. Y tiene que contratar, obviamente, a trabajadores para que nos ayuden en esta aventura, que muchas de ellas, como digo, no llegan a florecer, sino que fracasan. Y solamente 1 de cada 10 llegan a culminar y van formando una empresa y van manteniendo un prestigio que es por igual para trabajadores y para la empresa. Entonces, con esa recomendación, Rodrigo, ¿qué es lo que tú, si fueras trabajador, pedirías de las leyes o cómo quisieras o qué puntos quisieras que las leyes te acompañen? Gracias. Rodrigo, por favor, adelante. A ver, Bolívar, más bien voy a hacer una retrospección a cuando estaba de universitario y quería ganarme unos dólares, bueno, unos sucres en esa época, y buscaba trabajo. Y había las opciones de tener un trabajo por horas que me permitían acomodar mis espacios vacíos de la universidad con espacios donde podía contribuir en alguna empresa para crear, para trabajar, para aprender, porque ese es el otro tema, también es aprender. Y esto me permitió ir avanzando poco a poco. Y un día me llaman y me dicen, me coge el cuarto de hora y les digo, quiero salir de Quito, no quiero saber nada de trabajar en Quito, quiero irme de hecho, quería irme al oriente a hacer alguna cosa más de tipo ambiental. Y en ese proyecto me convence un amigo, me dice, en la empresa donde yo trabajo mandan gente al oriente. Más rápido que inmediato me fui a conocer. Y terminé 10 años trabajando en el sector petrolero, en donde tú tenías unas regulaciones laborales completamente flexibles que hasta el día de hoy van totalmente en contra de la ley, porque tenías que trabajar, en la ley te dice de lunes a viernes y allá teníamos jornadas de 22/8, que no, ni siquiera se consideran. Y te das cuenta que tú puedes entrar a trabajar y que la estabilidad laboral no se la gana uno por decreto, uno se la gana por esfuerzo. Y uno compite. Y eso lo hice por muchísimos años hasta que la vida me sacó del sector petrolero y me mandó a cuidar vacas, como digo yo. Y ahora soy empleador. Pero yo sí creería que tener más oportunidades, que la ley permita que tengamos más oportunidades es fundamental. Sí, siempre ha sido importante que el salario sea más alto, y hablo como trabajador en este momento. Siempre ha sido importante que el salario sea más alto, pero también reconocer que si el salario me sube, y recordemos que en Sucres el salario subía 2 veces al año, y al final de diciembre no nos alcanzaba la plata, porque ya vivíamos en una economía donde ya jugaba un papel interesante el dólar. Pero tú ganabas, pongámosle, $300 en enero en Sucres, habían subido el sueldo para enero, te subían el sueldo para julio, y en diciembre ya tenías un sueldo muy chiquito, porque no ganabas lo suficiente y siempre te hacía falta. Y el salario creo que es importante, y esto no lo digo como trabajador ni como empleador, esto lo digo como un tema real. El salario es una de las cosas
Es uno de los incentivos de menor tiempo de vida útil, porque tú le subes al salario en enero a lo que quieras, no importa, 20, 30, 50, 100, 200. Pero para el mes de marzo, tú en la gran medida ya reajustaste tus gastos y ya no te alcanza igual. Y eso es una realidad. Pero creo que como trabajador, ¿qué es lo que buscaba? Estabilidad y un salario que me permita cubrir las cuentas. Y eso lo comprendemos plenamente. Y creo que hasta ahí me quedo, porque eso es lo que se buscaba. Pero como digo, y esto sí aprendí de un trabajador mío, la estabilidad, señor Rodriguito, me la gano yo demostrándole cómo hago las cosas. La estabilidad no me la puede dar usted porque sí, sino porque yo hago bien las cosas. Gracias, Rodrigo. Realmente muy conmovedora esa historia. Y así ha sido básicamente la de muchos de nosotros. Todos. Y quisiera invitarle a Edgar a que se ponga el sombrero del empresario, de a ver qué es lo que pediría desde esa óptica. Tal vez solamente quiero concluir con algo que decía Rodrigo, no nos avanzaba la plata, es cierto, pero también como empresario no nos avanza la plata y tenemos que estar pidiendo sobregiros cuando llega la quincena, porque si no, no hay cómo pagar la quincena. Entonces, por favor, Edgar, adelante. Gracias, Bolívar. A ver, yo también antes de ser empresario, voy a hablar como empresario, ¿no? Pero antes de ser empresario, yo también fui trabajador y muy joven. A los 14 años yo empecé a repartir pan aquí en Quito. Es decir, me ganaba la vida para poder seguir estudiando repartiendo pan. Luego fui obrero textil en la Textiles San Vicente, de los señores Isaías. Y justamente cuando les pedí afiliación al IES, cuando me votaron. Y claro, era 16 años que tenía en ese entonces, ¿no? Y seguía trabajando y seguía. Y yo fui pintor de casas. Y no me avergüenza, o sea, de cómo fui ganándome la vida y cómo fui avanzando en la situación. Es decir, todo eso, luego de tener ya un trabajo formal en el Congreso Nacional, luego con las organizaciones indígenas, luego ya yo empecé a trabajar cuando ya asumí la dirigencia sindical, yo estuve en el Ministerio de Transportes trabajando, pero ya me tocó esta tarea difícil, por cierto, pero les comento que acá yo he aprendido muchas cosas, a ver productividad en la gente. Yo encontré un personal bastante inerte, se puede decir, que miraban si habían aportes y miraban si había que hacer un oficio y no se veía, no se reflejaba el pago que tenía que hacer la CTE a sus trabajadores. Entonces, ¿cómo comenzamos? Dándoles, o sea, inyectando al personal administrativo, al equipo asesor, inclusive te querían imponer asesores. Yo les dije, un momento, aquí el empresario soy yo soy el que tengo que buscar mi equipo de trabajo para poder trabajar. Así que sin imposiciones y sin nada. Yo tengo mi equipo de trabajo y sobre eso. Ahí es donde yo he manifestado. El personal administrativo, es decir, la fuerza de trabajo, los técnicos, los especialistas y los empresarios, tenemos que ponernos la misma camiseta. O sea, de querer avanzar a sacar la empresa adelante. Y yo amenacé a mi personal con despedirlos. Y no fue posible, porque inclusive me presentaron que despida y no tenía para despedir. Entonces comencé a ponerles a la competencia. Y empecé a contratar personal a medio tiempo. Nosotros tenemos trabajadores a medio tiempo aquí, en la CTE, es decir, o sea, a tiempo parcial. Por eso es que yo siempre manifiesto a Rodrigo, contratemos a tiempo parcial, no quita nada. ¿Ya? Y ha mejorado la productividad de mi personal que está a tiempo completo, con trabajo adecuado. Hoy esta gente es proactiva, trabaja, ya no me encargo yo de estar haciendo informes, sino ellos ya se encargan. Yo lo que hago es ir a encontrarme con el Rodrigo para decir que los empresarios sí queremos dinamizar la economía, que sí tenemos un capital, ¿no es cierto? Que parte de ese capital hay que volverlo. Imagínense, yo produzco 100 televisores.
¿quién me los va a comprar? Se produce un exceso de producción. ¿Quién es el que compra? Justamente son los trabajadores. Y ahí es donde comienza la dinamización de la economía. Obvio que hay temas que tenemos que justamente plantearlos, alternativas, salidas. Yo a mí mismo había dicho al ministro de Trabajo, a ver, ¿qué pasa con esta ley de oportunidades? A ver, la lanzan, pero nosotros no la conocemos. El Consejo de Trabajo, que debería ser el primero en conocerla, no la conocemos. Entonces, es importante este tipo de reuniones, que se reúnan el sector laboral con nosotros los empresarios para buscar esa salida. Yo sí creo que hay salidas, estoy convencido de eso, y lo importante es buscar un punto o empezar un punto de encuentro, que es lo más importante. Como dijo Rodrigo, voy a tomar sus palabras, el problema no está en el salario, el problema está cómo dinamizamos una economía que se encuentra casi inerte. Esa es mi apreciación desde el punto de vista empresarial. Bastante laboral, claro. Es difícil a veces ponerse el sombrero de la otra parte, definitivamente. Pero realmente si queremos que el país cambie, tenemos que hacerlo. Y el diálogo tiene que ir, el primer diálogo tiene que ser en una empresa entre los empleadores o los que corren el riesgo y los que ayudan a correr el riesgo. Porque también si una empresa fracasa, también los trabajadores ponen en riesgo su trabajo. Y si la empresa va bien, como yo a veces acostumbro a decirles, si va bien para todos. Si nos va mal, tenemos que ajustarnos los cinturones todos, como nos tocó en la pandemia. Y ahora vamos a la última parte, que es cómo podemos aterrizar este salario mínimo. Acordémonos que estamos saliendo de una pandemia en donde todo el mundo perdió. Tal vez nos olvidamos, a veces dejamos pasar o ya no nos acordamos de que estábamos totalmente encerrados, que los hospitales estaban colapsados, que muchos amigos, familiares fallecieron. Esa es la realidad. O sea, nos golpeó por todo lado. Muchas empresas cerraron. Uno caminaba por la ciudad de Quito y veía el otrora dinámicas calles, llenos de letreros, se vende, se arrienda, se vende. Esa era la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aterrizar un salario mínimo en este momento, a veces hay que pensar también y mirar a los alrededores. Vemos que en México están con un salario que va desde los $6.65 la hora, diarios, o sea, 180 mensuales hasta $300 mensuales. Argentina, 298. Chile, 327, considerando que Chile es uno de los países que mejor está. Perú, 227. Bolivia, 313. Colombia, 242. Cuba, 87, y ni qué decir de Venezuela. Creo que no llegan ni a los $3-4 mensuales. En esas condiciones, ¿cómo aterrizamos este salario mínimo? Sabemos que hay un ofrecimiento del presidente, un ofrecimiento que dijo, bueno, vamos a llegar a $500 en mi administración, pero también nos dijo que va a eliminar el IVA, que va a bajar el IVA al 10%. También se comprometió a que va a desaparecer el ISD y de alguna manera, pues, también se comprometió a reducir el tamaño del Estado y no poner más impuestos. Pero vemos que las circunstancias del país son diferentes. Las circunstancias nos traen a escenarios diferentes. Y en este escenario real, en este escenario de realidades, en donde mientras en la pandemia muchísimas empresas, tanto en Colombia, no se diga en Estados Unidos y otros países, el gobierno les daba dinero, les daba recursos para que subsistan. Aquí no tuvimos esa oportunidad, no tuvimos esa canonjía, digámoslo así, y tuvimos que jugárnoslas con nuestro esfuerzo, con nuestros recursos, haciendo sacrificios, tanto empleadores o directivos o lo que sea,
tanto como trabajador. En esa realidad, pues, ¿cómo aterrizamos a un salario mínimo para este nuevo año? Por favor, Rodrigo y luego Edgar. Adelante, por favor. A ver, precisamente había perdido los tiempos. Lo había puesto en el chat. Cuando tú tienes un empleo pleno que supera el 50%, ojo, 50%, no estoy hablando más de eso, tú puedes estar hablando que el salario es un dinamizador de la economía. Cuando tú tienes una pérdida sistemática de empleo pleno, como lo hemos venido viviendo en el Ecuador desde hace tantos años, el salario, lamentablemente, unas alzas fuertes de salarios, lo que pueden derivar es en una mayor pérdida de empleo. Pero cuando tú subes el salario, la empresa formal tiende naturalmente a trasladar esos costos a la economía, porque tiene un costo adicional en salarios y lo traslada. Hay sectores que no podrán hacerlo o lo harán en menor escala, pero al final del día se termina trasladando la economía. Entonces, en este instante hay más o menos unas 450,000 personas que están vinculadas al salario mínimo vital. ¿Ya? Entonces, cuando se discute un salario mínimo, realmente estamos hablando de ese espectro de beneficiarios. No estamos hablando que se va a subir a todo el mundo, porque si digamos que se suben los 25, vámonos a los 25, que es un alza muy fuerte. Un detalle, en los últimos 10 años el salario ha subido $108. Ahora estamos planteando que en 4 suba 100. Y yo entiendo el compromiso del presidente. Es un ofrecimiento también dentro del calor de la campaña, porque esto de aquí apareció en segunda vuelta. Este fue un tema que nunca se trató en las otras 2 campañas adicionales. Pero yo sí estoy convencido que sí se puede subir el salario, y de hecho hay sectores que pagan salarios voluntariamente mucho más altos que los 400, pero porque están directamente vinculados a productividad. Y tal vez las relaciones laborales no son tan dentro del marco del código, sino son un marco más abierto. Probablemente pueden ser cuestionadas de ser el caso, pero sí te permite, cuando la productividad avanza, pagar mucho más. Y lo que tú mencionas, Bolívar, sobre los salarios referenciales de la región. No solamente es bueno comparar los salarios referenciales, porque el Ecuador tiene condiciones altamente costosas. Pero cuando tú comparas, y este cuadro no lo tengo a la mano, aquí sí me despisté yo. Hay un cuadro que es cuánto puedes comprar con el salario. Y realmente vemos que con salarios inferiores en Colombia se puede comprar muchísimo más. El poder adquisitivo del salario es mucho más Una alto. pequeña cosita nomás, Rodrigo. ¿Cuánto cuesta un McDonald's? En cada Me país. mataste. Me mataste. Esa es una anécdota que dicen, hay que a un país verle cuánto cuesta un McDonald's. Pero ese es el tema. Entonces, el Ecuador tiene una serie de distorsiones. Yo aquí aprovecho y lo voy a decir públicamente, porque uno de los compromisos de campaña fue no topar la banda de precios de los combustibles. Está aquí, le veo a René con la vista baja, anda perdido algo. Esa banda de precios de combustibles para eliminar esta nefasta distorsión de los subsidios nunca debió haber sido topada, porque eso es un dogal que nos viene y nos pasa factura ya mismito. Y debemos dejar el país del miedo. Yo creo que necesitamos tomar el país de la confianza, en el cual comencemos a pensar fuera del cajón. Y no solamente ver, ok, si es que hay un conflicto con la CONAIE, perfecto. Que el gobierno junte a los empresarios, a los agricultores con la CONAIE y se sienten a debatir. Que si hay un tema con el tema de los transportistas, pongamos a los usuarios del transporte con los transportistas, sean estos de carga o sean estos de pasajeros. Gracias al cielo existe este Consejo Nacional del Trabajo, que en cierta medida le obliga a los gobiernos, más allá de o los pasados o los que vendrán, le obliga a los gobiernos a sentarse a dialogar con las 3 partes. Yo creo que eso es fundamental. No le veo, como digo, yo haría 2 modificaciones en el Código del Trabajo, si pudiera mañana, 3.
Sí modificaría la jubilación patronal para que sea un fondo que vaya desde el día 1 y no esperar 20 años para acceder al derecho de jubilación, sino que si la persona decide cambiar a los 2, 3 años del trabajo, que lo haga, pero que tenga un fondo para jubilarse a los 20, 25 e inclusive reconocer que la expectativa de vida en el mundo ha cambiado considerablemente, 53 años en los 50, 83 años actualmente. Una persona que entra a trabajar a los 20 años, a los 45 años, ya como se jubile. Y perdón, pero a los 45 años estamos todavía, pero terminando la primera juventud actualmente. Entonces yo creo que son cosas que hay que actualizarlas, pero modificaría definitivamente el tema de jornadas laborales para que se ajusten a las realidades. Y me iría al cuarto punto, y creo que hay un mensaje que me gusta muchísimo ahorita, gracias Marcelo. El tercer punto es la estabilidad laboral que se la gane por eficiencia y comencemos a vincular al salario a la productividad y no necesariamente a un salario por decreto. Y reconocer que lo que está mencionando Marcelo Chiriboga en este momento, la famosa revolución industrial 4.0, si nosotros creemos que vamos a seguir con las formas laborales de hace 100 años, contratación masiva, están viendo muy de cerca cuánto cuesta el trabajador al año versus cuánto me cuesta la máquina que me hace el trabajo de 10 o 15 trabajadores y además solamente con mantenimiento me aguanta 20 años. Yo creo que son temas que hay que ponerlos sobre el tapete y en el caso agropecuario particularmente, reconocer que el tractor agrícola fue el primer desplazador de mano de obra y que las nuevas tecnologías podrían implicar una reducción de la mano de obra formal e informal de alrededor de un 50% con una leve implementación de tecnología. Y eso, el código no lo quiere ver. Y como anécdota, alguna vez justamente lo conversábamos con José Villavicencio y en un diciembre José me dijo es que necesitamos apoyar al agro y necesitamos tener más mano de obra en el agro y tenemos que tecnificar al agro. Y me di la vuelta y le dije, y con recelo, porque hasta ese día nunca lo había dicho públicamente, y le dije, José, por primera vez lo voy a decir públicamente. Estoy completamente de acuerdo contigo, la tecnificación del agro es indispensable, pero de la tecnificación del agro derivará que al menos el 50% de la mano de obra sea retirada. Me dijo, es que allá no vale. Le dije, es que las cosas no son solo al gusto de unos y no al gusto de todos, sino hay que ver las realidades. ¿Terminaste, Rodrigo? Sí, perdón. Sí, gracias, Rodrigo. Sí, tú topaste temas muy certeros. Definitivamente la productividad es básica en el tema salarial. Y a lo mejor el por tarea. Y solamente pongo un ejemplo en el sector de flores. Cuando comenzamos nosotros a injertar nuestras plantas acá en el país, los primeros injertadores que eran los que tenían alguna experiencia, los que hacían injertos en la zona de Ambato, en los frutales. Hacían 100, 150 injertos en el día. Y vino un holandés que hacía 1500 injertos por día. Entonces, pues, ahí estaban las grandes diferencias. Y actualmente nosotros tenemos trabajadores, tenemos gente que obviamente está haciendo 1000, 1200 injertos por día. Y obviamente, pues a ellos piden que se les pague por injerto y ganan muchísimo más que un salario mínimo. Pero es la capacitación, es el saber hacerlo con eficiencia y productividad. Porque cuando, por ejemplo, en el sector florícola, que tenemos el 55% de nuestros costos se van en mano de obra, no es lo mismo
un aumento salarial ahí en donde la mayoría, por no decir casi todos, tienen salario mínimo, que subir un salario mínimo en una industria muy tecnificada en donde tal vez el 5 o 10% es trabajadores o mano de obra. Entonces son cosas que se tienen que incluir definitivamente en estos análisis. Como decía Rodrigo también, la tecnología, la automatización es fundamental y a eso nos va a llevar. O sea, todo el que se ha tornado competitivo es porque ha podido automatizar. Pero hay sectores en donde no se puede automatizar. Nosotros para hacer buques no podemos automatizar. La gente tiene que saber escoger cuándo una flor está bien bonita, cuándo está abierta. Entonces, hay cosas que no se pueden hacerlo definitivamente. Por favor, Edgar, adelante con su intervención. Yo estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo. Él ha topado temas que tienen que ver con la base de la reinstitucionalidad del Estado. Hablemos de la política laboral. La política laboral pasa justamente por un código de trabajo y ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que reformar el código de trabajo, encaminado justamente a buscar alternativas y salidas para aquellos que no tienen trabajo. Otra cosa, estimados, tampoco les hemos preguntado bajo qué modalidad quisieran trabajar esos 5.700.000 desempleados y subempleados. Miren cómo nosotros tenemos ya en visión. O sea, les hemos preguntado, no. Mucha gente dice, mira, yo quiero trabajar como sea, pero quiero trabajar. Naturalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, ahí viene la política laboral. A ver, ¿bajo qué condiciones? Tanto código laboral, tanta ley laboral, ¿por qué no solamente un código único que rija la situación laboral en el país? No código, un código, a ver, una ley orgánica para las empresas públicas, para la LOEB, la LOCEB y el Código de Trabajo. A mí me parece que por ahí hay que ya empezar a darle la personalidad que necesita un país para poder avanzar y construir. Ahí en la política laboral está la política de salarios. O sea, la política de salarios tiene que ir encaminada justamente en base a la producción y la productividad. Totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si un trabajador debe ganarse su puesto de trabajo y tener derecho a un trabajo adecuado. La realidad a mí me ha llevado a pensar de esa manera. Entonces, sí, tenemos una oferta grande en mano de obra que es necesario también cualificarla y calificarla a la misma para poder justamente ser parte proactiva y justamente lo que necesita el sector empleador. Necesita de confianza de su gente. Primero, que su gente le produzca. Para eso está la fuerza de trabajo que está en la fuerza laboral, en los trabajadores. Totalmente de acuerdo. A ver, ¿cómo generar, cómo significar? La cuarta revolución industrial o la inteligencia artificial que se genera hoy en la actualidad, todavía hay vacíos en la tercera revolución, en la segunda y inclusive con el aparecimiento de la electricidad. Todavía hay vacíos que es necesario justamente ver cómo le damos el enfoque en Ecuador sobre la cuarta revolución industrial. Yo hablaba hoy día con el señor ministro del Trabajo y le decía, efectivamente, ministro, yo estoy de acuerdo. Antes usted contrataba 20 obreros para hacer 50 pares de zapatos al día. Y hoy solamente con 2 obreros y una máquina hace 100. Es verdad. Entonces tenemos que ver bajo qué condiciones justamente tenemos que empezar una nueva relación laboral, nuevas condiciones de contratación. Totalmente de acuerdo. Sí, hay que mirar esa situación, pero hay que mirarlas en función de ello, de que nosotros necesitamos ese tipo de condiciones y adecuarlas, esas condiciones, a los tiempos que hoy se generan. La pandemia nos ha dejado muchas lecciones y en esas lecciones entiendo de que el sector empleador también estará pensando que cómo volver a dinamizar su economía, su capital,
¿no es cierto? Así como nosotros, ¿de qué nos valemos para mejorar nuestra economía en capital? De un mejor salario, de un mejor salario que nos permita justamente ver cómo vamos saliendo y paliando todas estas dificultades. Entonces, ahí está la situación en la que nosotros creemos que no debemos cerrarnos. La situación ya no está a partir de posiciones dogmáticas. No, hay que ser bastante objetivos, bastante pragmáticos para poder enfrentar la realidad, no solamente en nuestro país, pero tenemos la responsabilidad en el Ecuador, de tanto el sector empleador como el sector laboral, ponernos de acuerdo, ¿ya? Y como dijo Rodrigo, mira, eso de la tira piedra, a mí me encantó el fútbol. Yo participé en 1974, cuando empezó esto del fútbol, a mí me gustó, este es el fútbol, la CTE tomó la iniciativa, y después dije, yo también quiero ser parte del fútbol, y fui parte del fútbol, pero la misma práctica diaria a mí me ha enseñado justamente de que la situación no pasa por posiciones en ese sentido, sino de ser aportes importantes al país. Y de ahí que nos juzgue la ciudadanía, que nos juzguen nuestras bases. Que cuando me decían 8 años consecutivos, no, son 2 periodos consecutivos, no son 8 años consecutivos. Fuera de eso, estuviera como el tatamuerto, jubilado. Pero yo sí pienso justamente dejar sembrado una base aquí en la Confederación para que continúen con propuestas que sean claras, precisas y que avancen acorde con la realidad, no en base a lo que nosotros, de hecho, la historia así nos indica, así nos dice y todo, pero la historia es la historia. Y además hay que ver quién la cuenta, porque ahorita me han sacado un libro, Elisa, y dice, los que traicionaron a las organizaciones sociales, entre ellos Edgar Zarango. Ese no es el libro. Ese no es el libro. Lo que quieren es apoderarse de la organización social para decir, aquí el que manda es Elisa. Y eso no es posible desde nuestra concepción como central sindical. Pregunta, señor Gracias, presidente. gracias. Un segundito antes de iniciar las preguntas, querido Edgar, yo quería decirle que en este escenario nacional, en donde hay 5.700.000 de voces que no tienen voz en el Consejo Nacional Salarios, que son los desempleados, primero. Y segundo, pensando en que las empresas están como un enfermo convaleciendo, porque acabamos de salir de una situación económica gravísima y que estamos tratando de pararnos, digámoslo así. En esas condiciones, ¿cuál debería ser la cifra para el presente año? Aquí entre nos, díganos ustedes. Prometo no decirle nada al ministro. Dadas las actuales condiciones, debería haber más bien una disminución de salario. Disminuyamos la jornada laboral también a 4 horas. Era uno de los problemas de este país es la jornada laboral, como lo decía Rodrigo. Primero tiene que acoplarse a las necesidades de cada empresa. Y, por ejemplo, en el sector turístico, tiene que trabajar sábados y domingos. ¿Por qué? Porque la gente hace turismo en fines de semana. Inclusive hacen promociones los restaurantes los días lunes y martes, dicen 2 por 1. ¿Por qué? Porque nadie va. Totalmente de El acuerdo. sector agrícola igual, pues uno no le puede decir a la vaquita, ¿sabe qué? Solamente vamos a ordeñarle lunes, martes, jueves, 1 horita, porque ya viernes usted pues sabrá cómo se me las arregla. No, o a las flores no puede usted dejarles de regar, tiene que regarles todos los días y tiene que cosecharles todos los días. Entonces, la adecuación de la jornada laboral es básico. Y Rodrigo, tal vez si nos puedes aclarar un poquito cómo van el tema de las cifras y de ahí daríamos paso a las personas que quisieran intervenir pidiéndonos que sean lo más cortos sus intervenciones. Gracias. A ver, yo sí quiero ser muy directo en esto. A nivel del Consejo se han planteado, hay 2 cifras que están pululando en la opinión pública. El sector de los trabajadores lo que ha planteado es algo que es completamente válido y legítimo,
que es que se cumpla con el compromiso presidencial, asumiendo que el compromiso presidencial debe prorratearse en partes iguales en los 4 años. El incremento de $100 derivaría en $25 anuales. Desde nuestro lado y ante la delicadísima situación que hay, precisamente nunca planteamos una cifra, sino tomamos la cifra que es el producto de la ecuación que planteó el gobierno pasado en base a un estudio de una fórmula del Banco Mundial y aplicando las cifras que el mismo gobierno nos ha entregado, llegamos a una cifra que más o menos está un poco menos de los $3. Entonces, ese es el margen que estamos en este momento. De igual manera, existe el artículo 118 del Código del Trabajo que determina que si no se llega a un acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo, pues se fijará el salario del siguiente año en base a la inflación proyectada, que de acuerdo a los datos oficiales está planteada en 1.28 para el 2022, que implicaría algo así como $5. El tema es muy delicado porque hay una incidencia política y como se lo ha dicho varias veces, el Consejo creemos que debe ser más técnico que político, pero termina siendo más político que técnico. Y sí, el tema de la jornada creo que es un tema que hay que hablarlo a veces con mucha claridad porque el Ecuador maneja una jornada de 40 horas semanales y en los planteamientos de modificación de la forma de las jornadas, nunca se ha planteado ni de cerca extender las jornadas a 44, 48, como tenemos en Perú, Colombia u otros países, sino por el contrario, respetar las 40 horas en jornada semanal, pero pónganse de acuerdo entre trabajadores y empleadores, siempre reconociendo que tiene que haber 24 horas de descanso consecutivo, no solamente en función del Código Laboral actual, sino en base a los acuerdos de la misma Organización Internacional del Trabajo. La situación no está fácil. El gobierno está buscando de alguna manera que lleguemos a un acuerdo. Y no sabría a qué acuerdo vamos a llegar. Pero sí sé que hay 3 sectores que se han analizado muy profundamente. Y voy a topar el tema de sectores de Horeca, hoteles, restaurantes y cafeterías que les acaban de bajar el aforo por el tema de esta variable Ómicron, que probablemente también es la que deriva en combinación con la ley tributaria, en una caída de empleo pleno de 160,000 puestos de empleo, según los datos del INEC, entre septiembre del 21 y octubre del 21. O sea, no es que es de hace mucho tiempo, son 160,000 puestos de golpe en estos últimos 2 meses. Y ese sector de restaurantes que está con las justas sobreviviendo, un incremento muy alto en salarios podría derivar en mayor desempleo o, siendo muy, muy pragmáticos, en mayor informalidad, porque no van a poder contratar formalmente, sino van a preferir tener una contratación formal y una contratación informal. Y esto sí les digo de buena fe, de buena fuente. El otro sector que preocupa de sobremanera es el principal sector generador de empleo en el país, que estamos hablando de lo que es agricultura, entre formal e informal, en donde la gran mayoría del empleo en la agricultura está vinculada al mínimo. Pero hay una combinación nefasta con visión al año 2022, que es que el costo de los insumos, primeramente se ha prácticamente duplicado el tema de fertilizantes e insumos. Uno, por falta de producción a nivel mundial y otro por el tema del costo del transporte. Y remato con el tema de que los mercados también están todavía contraídos. Entonces yo sí creería que esto combinado a una reducción del poder adquisitivo real, más allá de las críticas que yo puedo recibir por el comentario que voy a hacer. La ley tributaria es una ley que si bien se dice que va a afectar solamente a los que ganan más de $2,000, pues le está retirando cualquier cantidad de deducciones tributarias a los que ganan también menos de $2,000. Entonces, y de lo que se podía deducir hasta 10, 12,000 dólares, ahorita mucha gente va a poder deducir solamente hasta 1,000. Entonces, eso es más ingresos al Estado, 500, me parece que dice René en algunos casos. Pero el tema es un golpe muy, muy fuerte a la clase media. Entonces, este tema también va a contraer la capacidad de consumo. Al contraer la capacidad de consumo, las empresas que van a
vender igual o tal vez algo menos, porque adicionalmente todo está caro de lo importado, no me atrevo a decir cuál sería el número. Sí, probablemente la situación política derive en que lleguemos a un número, en que lleguemos a un acuerdo un poquito torciendo el brazo, que le beneficiará políticamente al gobierno, pero no sé qué tan beneficioso sea este acuerdo para la economía ecuatoriana. Soy honesto, soy extremadamente pragmático, porque el otro golpe que tiene el sector agrícola es un impuesto al patrimonio sobre bienes en gran medida sobrevalorados a la tierra. Y la tierra no es nuestro patrimonio de lujo, no es nuestro patrimonio de hobby. La tierra es nuestro patrimonio, es nuestro activo productivo, para un, ¿cómo se llama este? Para un consultor internacional. Es su computadora como herramienta de trabajo. Para nosotros es la tierra. Y yo ahorita voy a tener que pedirles 1000 disculpas, pero me retiro en este momento. Tengo un tema importante familiar ahorita. Y les agradezco infinitamente y principalmente la paciencia. Abrazo. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Felicitaciones. Si alguien quisiera hacer algún comentario, está abierto. Por favor. Yo tengo una pregunta que, bueno, hubiera sido bueno que la pueda contestar también Rodrigo, pero creo que Edgar puede dar una está muy bien para contestar esta pregunta. En el conversatorio me ha resultado muy grato el encontrar que las dos partes, que en ocasiones suelen ser muy antagónicas, pueden dialogar constructivamente, estar de acuerdo en múltiples aspectos, y de ahí surge los dos han mencionado del código de trabajo obsoleto, que todo el mundo sabe que debió haber sido reformado y modernizado hace mucho tiempo. Entonces, escuchándoles a ustedes, surge el anhelo permanente, se refresca de pensar en esa posibilidad, en esa necesidad, en atenderla a la mayor brevedad. Entonces, escuchándoles a ustedes, uno dice, yo asumo aquí, esto es pregunta en función de mi desconocimiento de las interioridades de cómo funcionan las cosas. Asumo, pero pregunto si es correcto el asumir que el Consejo Nacional del Trabajo y los Salarios sería protagonista, si no único, por lo menos fundamental o el más importante cuando se tratara de acometer una renovación del Código del Trabajo. Primera parte de la pregunta. Segunda parte, ¿quiénes conforman el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios? O sea, ¿cuántos representantes hay desde los varios ámbitos que conforman ese cuerpo, ese organismo? Esto un poco para tratar de entender qué tan factible sería que este encuentro de hoy día, que ha sido tan cordial y constructivo, pueda también funcionar, ya si se trata de acometer ese otro empeño que todos sabemos que es necesario, que Edgar ha manifestado que está de acuerdo en que eso es necesario y conveniente, pero ¿a qué distancia práctica estaríamos de lograr algo así? Gracias, Ernesto. Antes de darle la palabra a Edgar, por favor, Santiago, cortito, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quería hacer una intervención muy cortita, pero también me gustaría ver si podría compartir, porque estuve preparando unas pequeñas diapositivas. No sé si es que lo puedo hacer de Bolívar. Después de la intervención de Edgar. Ya. Sí, por favor, Edgar, adelante. Hasta que... Ya, muy bien. Abrir el micrófono. A ver,
El código de trabajo, particularmente nosotros creemos que hay que reformarlo. Hay que actualizarlo. Modalidades de contratación, unir en un solo cuerpo todo lo que tiene que ver con el régimen laboral, para que nos permita manejar bajo un solo sistema y no tener que acudir a otro. Se habla de paralelismo, que la ley de oportunidades hace o se presta para hacer paralelismo laboral. Eso ha existido siempre. Entonces, miren cómo nosotros no nos encerramos en decir, no, que hay paralelismo. No, ya ha existido. Hay trabajadores que tienen 30 días de vacaciones y hay trabajadores que tienen 15 días de vacaciones por hacer lo mismo. Unos trabajadores ganan más de $1,000 por hacer el mismo trabajo que un trabajador que gana $500. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estamos planteando con ello? O sea, la responsabilidad justamente está por dar un cuerpo legal claro, preciso, para saber el sector empresarial bajo qué modalidades va a contratar a sus trabajadores. La representación en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, mi estimado Ernesto, debería estar representado particularmente por representantes del sector privado, es decir, sindicatos del sector privado, dirigentes que aglutinan a trabajadores del sector privado. Y ustedes mismos lo dijeron. Miren, a mí me habían dicho un día en el FUT, bueno, ellos tienen bronca conmigo desde hace rato, pero no debaten. Entonces, que no se sienten representados en el Consejo de Trabajo y Salarios, pero sí se los invitó. Es decir, el problema es bajo qué responsabilidad tengo, qué actitud tengo y bajo qué disposición quiero estar en esa representación del trabajo. La CTE es una organización histórica, tiene 77 años de existencia, la primera central sindical que se constituye, claro, después de la CLA, porque tiene una trascendencia bastante clerical. Entonces, de ahí acá nosotros siempre hemos sido concordantes en poder partir de la primera condición, diálogo. Si nosotros nos vamos a una oposición cerrada, yo no conozco qué estarán pensando ahorita ustedes. Y están pensando en reformar igual que nosotros el Código de Trabajo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y eso es uno de los planteamientos que yo se lo he manifestado no solamente al actual presidente. René, creo, está aquí, René Ortiz. Él sabe cómo nosotros le hemos planteado al expresidente Lenín Moreno lo mismo. Y también una alternativa para un plan de contingencia en tiempos de pandemia, que usted sabe no lo hicieron valer. Pero ahora es importantísimo justamente ponernos de acuerdo, o sea, sobre la representación. La CTE tiene organizaciones en el sector privado también y en el sector público, más en el sector público que en el privado. Ustedes saben que a veces se nos hace difícil también hablar del sindicalismo en el sector privado porque inmediatamente son despedidos. Ustedes lo conocen, yo no lo voy a decir, ustedes lo conocen y yo les puedo dar ejemplos claros que cuando ha pasado eso nos han despedido trabajadores. Entonces, ahí está una condición. La otra situación que nosotros creemos que hay que seguir limando es en que el Consejo de Trabajo y Salarios, como lo manifestó Ernesto, debe ser justamente el primer lanzador de una propuesta hacia afuera. Que invite al debate, que lleve a la gente a estar ocupada y decir, bueno, el Consejo de Trabajo y Salarios no solamente se van a reunir noviembre y diciembre para no ponerse de acuerdo, sino que se han puesto de acuerdo en una alternativa. Yo le decía a Pablo Zambrano, yo no sé si todavía siga siendo presidente de las cámaras, busquemos un acuerdo por la vida, por trabajo, por el fortalecimiento, y se quedó en conversas. Hemos tenido, miren, yo cuando me invitan voy, converso, pero lleguemos a acuerdos, busquemos una salida. No se trata de cerrarse en las propuestas. Yo creo que esto del salario sí hay que ver. Es una propuesta que frente a lo que nos acerca al sector empleador, o sea, ustedes, nosotros también hacemos uso de la cuestión de la campaña electoral del presidente Lazo. Entonces, hay que llegar a ese tipo de acuerdos. Yo estoy totalmente de acuerdo y para eso estamos. Hoy dialogamos con el ministro de Trabajo, mañana lo hará con el sector empleador y seguramente tendremos una tercera reunión ya extraoficial para seguir buscando esta salida. No estamos cerrados, al contrario, pero sí es necesario que nosotros también pongamos un poco la mano en el pecho
y avanzar en estas situaciones difíciles, pero en función de querer construir, ganar, ganar, ¿cierto? Esto es ganar, ganar. Ganan ustedes y también nosotros de alguna manera nos sentimos un tanto favorecidos. Eso es mi apreciación. Gracias, Edgar. Me quedo con que debemos llegar a un acuerdo, un ganar, ganar, y tenemos que buscarle una solución. Santiago, tienes unos 2, 3 minutitos y puedes dentro de eso ajustarte, te agradecería. Muchas gracias. Solamente para comentar que en el sector... Solamente un ratito, yo me voy a quedar a escuchar la presentación de Santiago. Saben que yo tengo que salir a Guayaquil y me quedé porque me había comprometido ya entonces... Con Ande. con Ernesto. Me había comprometido para estar. Ustedes saben que el día sábado hay una convención en Guayaquil del fútbol. Y ahí que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien, que Dios le bendiga. Ya me están tirando lo que ustedes saben, entonces yo tengo que ir a contrarrestar y hoy noche mismo salgo, pero voy a escuchar la ponencia de Santiago. Gracias, yo pienso que definitivamente hay que dinamizar la economía en el Ecuador. No podemos hablar de incremento de salarios si no podemos dinamizar la economía. Yo les hablo muy rápidamente de lo que sucede en el sector floricultor. La mano de obra normalmente es hasta el 60%. De ahí tenemos otros productos como los agroquímicos, fertilizantes, materiales de empaque, otros materiales, el 25%, que actualmente están hasta un poco más altos porque hay escasez de agroquímicos y todo lo que se importa está más caro por la crisis de contenedores. Y otros componentes adicionales, ¿no? Y todo esto se tiene que ajustar para poder cubrir todo esto, por lo menos tenemos que cobrar las ventas que hicimos de la misma cantidad de todos los demás costos, ¿no? Y en las flores... como en todo otro sector, ¿no? Yo hablo de las flores, hay la flor dada de baja, los reclamos de los clientes, el periodo promedio de cobro a veces aumenta, hay cartera vencida, hay incobrables, etcétera. Entonces, yo creo que esto tiene que ser mayor al 100% para tener sostenibilidad, pero si no dinamizamos la economía, si no tenemos, esto es como todos los sectores, esto puede ser flores, puede ser zapatos, que hablábamos de que antes 25 personas o 50 personas hacían 100 zapatos, ahora una máquina hace con 2 personas 100 zapatos, me parece excelente. ¿Por qué? Porque permite que esa empresa crezca mucho más. Probablemente ya no contrata 50 personas, sino que contrata 100 personas porque hace ya miles de zapatos y genera mucho más utilidad y contrata cada vez más personas y crece más. Eso es lo que hay que lograr hacer, hay que hacer que se dinamice la economía. No podemos estar culpando a la revolución industrial 4.0 que porque vienen las máquinas nos quedamos sin trabajo. Es mentira, es todo lo contrario. Nos permite reducir los costos a las empresas para seguir creciendo. Ahora temprano estuve en esta charla de perspectivas de las exportaciones de Ecuador a Estados Unidos para el 2022 y Francisco de Rivadeneira, representante de Corpera en Quito y la región Sierra, él, bueno, me equivoqué más bien eran las exportaciones. Se veía que las exportaciones del Ecuador estaban subiendo y 2020 y 2021 habían caído. Pero esto es lo interesante en este cuadro que pueden ver ustedes aquí. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que venderlo al Ecuador, tenemos que dejar de estar manifestándonos por todo lo que está sucediendo, por cada problema que existe y trabajar en conjunto y lograr lo mejor posible. Aquí pueden ver ustedes en estos cuadros a la derecha, las frutas tienen 69% conquistado en Estados Unidos y tienen un 31% por conquistar. Es algo que nosotros podemos ir a hacer allá y trabajar. Lo mismo los pescados y mariscos. Las flores aquí indica el 100%, pero yo creo que puede seguir creciendo lo que sea también. O sea, puede haber mucho más crecimiento. Productos pesqueros un 7%, etcétera, etcétera. Todos tienen cómo crecer en este cuadro que pueden ver. ¿Y cómo se logra eso? Simplemente tenemos que dedicarnos a trabajar en conjunto. Si es que el sueldo no va a subir este año por los motivos que pueden haber, subirá muchísimo más en el futuro si es que nos ponemos a trabajar tanto los empleadores como los trabajadores para ver las potencialidades que tienen las empresas. Si nos ponemos a luchar contra las empresas y no les permitimos que logren conseguir las eficiencias de la tecnología, no vamos a lograr avanzar. Por ejemplo, yo trabajé muchos años en una florícola que iba creciendo todos los años. Cuando yo entré en esa florícola 10 años atrás, 13 años atrás, tenía 24, 25 hectáreas. Cuando yo salí,
salí porque la empresa se vendió, yo me quedé 3 meses más trabajando con los nuevos dueños, que eran colombianos, y la empresa terminó con 60 hectáreas. Todos los años trabajábamos, implementábamos tecnología. Por ejemplo, pusimos un teleférico, no es un cable vía, es un teleférico que se mueve solito, en donde la flor se cuelga y solita se va hasta la poscosecha. La gente decía que iba a disminuir personal, que íbamos a despedir gente, etcétera, etcétera. Mentira, pudimos crecer un poco más rápido. Entonces, esas cosas se pueden hacer si nosotros no satanizamos otras cosas. La tecnología nos va a ayudar mucho, y otra cosa que nos va a ayudar mucho es la educación, porque en el futuro ya no vamos a necesitar tanta más, bueno, siempre va a ser necesario la mano de obra, pero ya no va a ser cierto tipo de mano de obra, va a ser cada vez más capacitada y más calificada. Entonces no podemos dejar aparte la educación. Eso, Bolívar, cortando lo más pronto posible mi intervención. Gracias. Gracias, Santiago. Realmente el potencial que tiene el país, ojalá Dios mediante podamos capitalizarlo con un acuerdo con los Estados Unidos. Si otra persona quisiera intervenir, pues con el mayor agrado. Señor presidente, si me permite un minutito. Sí, por favor, Juan Simón. Yo no tengo una memoria y no me acuerdo cuál presidente fue el que tuvo la brillante idea de bajar la jornada laboral de 48 horas a 40 horas. Creo que es el mayor daño que se le ha hecho al país. No me acuerdo qué presidente fue en qué asamblea o qué. Carlos Julio Arosemena Monroy. Gracias, doctor René. Carlos Julio bajó de 48 a 40 horas, el daño más grande que se le ha hecho al país. Yo creo que lo que se necesita es más trabajo en este país. Si que todos queremos salir adelante, tenemos que trabajar más. Señor Sarango, con el respeto que usted se merece, porque usted es una persona muy calificada para lo que está haciendo, pero yo lo que veo siempre es que cada uno tira por su lado, y los empresarios tienen razón en lo que dicen, porque si es que no hay suficiente nivel de ventas, como fue en el año pasado, en la época de la pandemia, que no tenían a quién vender las flores, por ejemplo, las flores eran botadas o se perdían o no podían enviarse a Rusia o porque estaban cerrados los vuelos. Entonces, ser empresario, como usted también dice que sí lo ha sido, yo soy un empresario pequeño, a nosotros nos cuesta muchísimo poder salir adelante. Yo respeto mucho a los trabajadores, pero si me dicen mañana, súbame el sueldo de acuerdo a lo que dice el señor Lazo, en $25 por cada año, va a ser imposible. Va a ser imposible, las empresas van a quebrar. Entonces, yo me pondría en el puesto en que digan, ok, subamos X horas de trabajo y yo le subo el salario en X tanto, porque estamos compensando el salario con una mayor productividad. No sé si estoy equivocado y perdóneme la confianza. Muchas gracias. Creo que Bolívar tuvo algún inconveniente con su comunicación, no sé, Ernesto tal vez. No la escuchamos, Ernesto. Porque Edgar. A ver, Edgar, Juan Simón ha hecho una pregunta al final de su intervención. No sé si Edgar le puede responder. Claro que sí, con mucho gusto. A mí me encantan los debates cuando son apasionados, porque salen a reducir, claro. Disculpe la confianza, pero... Exacto. Porque ahí es cuando ya ponemos de manifiesto, exacto, o sea, las partes que defendemos. Entonces, a mí me parece excelente. O sea, yo le decía al ministro eso hoy día. O sea, se acabaron los que nos hacían las de intermediarios. Se nos acabó Rafael Correa, se nos acabó Lenín Moreno, los que hacían intermediarios. Hoy estamos defendiendo posiciones de clase y me parece interesante. Entonces, ahí es cuando nosotros manifestamos, y yo he dicho, estamos bajo un sistema donde el capital, el sector empresarial, está, y con razón, son los generadores del empleo. Yo no estoy diciendo lo contrario. Y tenemos que entrar en esa convivencia, de decir, mi empresa está ganando, para eso se constituyó la empresa, para eso. Porque si yo me pongo, yo me puse en el ejemplo de microempresario, porque así nos dio la metodología ahora. Si yo me pongo a una pequeña empresa es porque quiero ganar. De hecho, no es que voy a decir, a ver, pobrecitos los trabajadores. No. Pero sí es justo, ¿no es cierto?, que yo tengo un trabajador que me está produciendo,
que puse 10 chanchos y en un año me generó 20 chanchos, justo es que mi trabajador también tenga derecho a un salario. Yo Totalmente de acuerdo. Sí, lo puse como ejemplo aquí en la Confederación. Yo tenía trabajadores que no desarrollaban una productividad y los puse a competir frente a aquellos que trabajan medio tiempo a tiempo parcial y les tocó moverse y generarse. Yo me siento contento. No he despedido a compañeros que están bajo modalidad de tiempo parcial, ni tampoco he despedido a los compañeros que están trabajando porque han desarrollado experticias y su productividad en la Confederación es buena. Tengo 7 trabajadores y 3 tengo bajo modalidad de tiempo parcial. Mire, y hay condiciones. Entonces, lo que tenemos que ponernos de acuerdo son sobre jornadas laborales. Yo he dicho clarito, mi estimado Juan Simón, que hay 5.700.000 desempleados y subempleados afuera, ¿no es cierto? No les hemos preguntado bajo qué modalidad quisieran ellos trabajar, si de lunes a jueves, sábado y domingo. No les hemos preguntado. Y esa gente sabe qué dice. Yo sí quiero trabajar. Yo no me importa porque yo quiero llevar a mi casa un pan digno con un salario digno, un salario adecuado. Entonces, ahí es donde nos toca a las partes, al sector empleador y a nosotros decir, esta es la modalidad de contratación. Y no hay problema. Eso es todo. O sea, no hay para qué ponernos en esa situación, porque sí, y yo termino diciendo, la situación es ganar, ganar. Y eso es lo que vamos a seguir nosotros manifestando. Yo comparto con usted, totalmente comparto con usted eso, pero ¿cómo ahora, le hace con para respecto al salario, ¿no es cierto? Dígame, para- lo que le llamo ya mismo. don Edgar, ¿cómo les vende la idea a sus panas de los movimientos, de los movimientos de los trabajadores? Porque ellos solamente jalan para su lado. El señor Tatambo está 30 años en la presidencia del FUT y... Mire, yo respeto sus dinámicas de trabajo, sus procesos. La CTS salió del FUT, no he dicho que he renunciado y no va, no, nosotros por no estar de acuerdo en esas propuestas bastante retrógradas y dogmáticas que dijimos, nosotros tenemos que avanzar. Y eso me ha costado un costo político grande, pero no se atreven a debatir. Y en cambio a mí me encanta debatir porque son posiciones y cuando hay posiciones hay que defenderlas justamente. Y lo que me corresponde a mí del lado de los trabajadores es justamente llegar a un acuerdo. Que no pueden ser los $25, eso les doy una infidencia, no pueden ser los $25, pero lleguemos a algo adecuado, ¿no es cierto? Eso sería lo justo. Entonces, con eso me voy a retirar, discúlpeme, a las 9 de la noche sale la Transecuador. Y gracias, Edgar. no tiene a la casa. Va. Gracias, don Edgar. Muchas gracias. Dios les Muchas bendiga. gracias. Gracias a todos por su Muchas gracias, participación. Edgar. A usted, Ernesto, gracias. Gracias, Edgar. Siempre a la orden para todos Muchas gracias, ustedes. Edgar. Estaremos en contacto. Claro que sí. Gracias y que Dios les bendiga a todos. Oye, Si este Bolívar, Omicron pase desapercibido, Dios mediante. Bolívar, Y Ernesto. perdón que, verás, inclusive ahora, bueno, podría estar aquí Edgar sin problema. Y yo quiero hacer una sugerencia, no sé si ojalá resulte práctica frente a la complejidad y urgencia de estos temas. Basados en este encuentro de hoy día, lanzo la sugerencia, la idea de que el CONADES, entiendo que esa es la abreviatura de Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, este consejo de alguna manera se encargue. Hoy día, las dos personas que han estado en este conversatorio, me da la impresión de que conversando entre ellos dos, podrían salir con esa luz que todo el país espera de una propuesta para lograr que ese otro 5 millones y pico de desempleados, para dar una solución a esa necesidad que es de la mayoría de los ecuatorianos hoy día. Planteo eso porque me parece que si alguien está cerca de esa posibilidad, son estos dos caballeros. Gracias, Ernesto. Pablito, te pido por favor que sigas dirigiendo la reunión. Yo voy a tener que retirarme.
tengo un problemita familiar y tengo que No te atender. preocupes. Claro que sí, Gracias, Bolívar. Un gracias gusto, a gracias todos, a ti. un abrazo, que Dios les bendiga. Gracias. Bueno, Rodrigo. me encantaría escuchar comentarios sobre la propuesta que ha hecho Ernesto. Ahora, creo que esas son las dos propuestas que se están moviendo, Ernesto, y habrá que escuchar al resto. Por favor, Gustavo, si puedes desconectar el micrófono, conectar el micrófono. Sí, yo creo que aquí, muchas gracias. Muy interesante todo lo que ustedes organizaron, los felicito, muy enriquecedora la reunión. Se ha debatido muchas cuestiones. Yo quiero precisarles algo que quizá como experiencia que yo tuve, no he visto que se ha debatido aquí. Hace 38 años, estando yo en el grupo en Colombia, hicimos un análisis de las posibilidades de inversión en los diferentes países de la región. ¿Qué hicimos? Hicimos un análisis de la parte legal, de la parte fiscal, de la seguridad jurídica, de todos los temas que pueden motivar a un emprendedor, a un innovador, a un inversor a arriesgar capital. Y fue la forma que llegamos a Ecuador, porque hicimos la comparación, arrancamos en Perú y decidimos más bien la parte de seguridad también. La parte de seguridad era importante en ese entonces. En Perú había mucho problema con Sendero Luminoso. Yo creo que ahí radica en gran parte las decisiones de los empresarios para invertir, y ellos son los que generan los empleos. Si no hay inversores locales e internacionales, y los que están como inversionistas en este momento en el país no ven condiciones, pues va a ser muy difícil que se genere el empleo. Yo quiero entender que la posición del gobierno de presentar una ley laboral paralela, no creo que la intención haya sido de tratar de desconocer lo que existía o no, sino que tocar lo que es un derecho ganado, como le llaman aquí, un derecho adquirido, es muy difícil políticamente moverlo. Y por eso tal vez Guillermo Lazo y su equipo dijo, no toquemos eso, pero hagamos algo para que nos permita que esa gente que estudia a nivel internacional las diferentes posibilidades que hay de inversión, la moneda, la parte fiscal, como lo dije al principio, nos ayude a generar estos empleos. Entonces yo pienso que esa parte es muy importante, que ojalá la vean. Y veo que la persona que representa a los trabajadores está como en esa onda, pero no sé si sus compañeros están en la misma onda. Me parece que es como muy difícil. O sea, hacerle entender a una persona que alguien que tiene ya asegurado 40 horas a la semana se le cambie a 48, eso es imposible. Y por eso es el régimen, este paralelo. Entonces, cuando Edgar decía, es que no pueden existir regímenes paralelos o leyes paralelas, tiene que ser toda integrada. Pues eso es lo ideal, pero eso es un imposible, conociendo en el país como estamos. Ahora, si bien es cierto, Guillermo Lazo habló de $100 en 4 años. Él nunca dijo que el 25 era el primero, 25 el segundo, 25 el tercero y 25 el cuarto. Las condiciones, como ya lo expresaron varios de los que han intervenido, en este momento son muy difíciles. Uno tiene que decirle a los trabajadores, en este momento es muy difícil hacer un movimiento. No vamos a desconocer la oferta de campaña, pero nos quedan 3 años para ver cómo las vamos a ajustar si las condiciones se dan. Porque si las condiciones no se dan, pues ninguna oferta de campaña, como normalmente sucede, se puede cumplir. Yo solo quería expresar eso porque es que no veo que haya como que la gente haga un estudio de las condiciones de invertir en los diferentes países para que ni siquiera sin que lo obliguen a uno a invertir, uno dice, me voy para Perú, me voy para Ecuador, me voy para Colombia, me voy para Canadá. Entonces, eso es clave y lástima que no hubiera estado Edgar en este momento, pero yo creo que hay que comentar eso, es decir, ellos no pueden desconocer que si hay una condición de un régimen laboral de derechos adquiridos, están salidos de contexto con respecto a la competitividad de otros países. Y por eso es muy difícil competir.
Y lo hablo en el sector de flores. Para nosotros es muy difícil competir con Colombia, porque Colombia tiene $240 de salario en este momento. Mañana pueden ser 220. Pasado mañana pueden ser 200. Va a depender del tipo de cambio. Y es muy difícil para nosotros estar llamando a nuestros clientes y decirles tenemos que subirle el precio, porque la respuesta de ese cliente, ¿cuál va a ser? No, dejemos la cosa así, qué bueno que trabajamos tantos años, me voy a Colombia a comprar. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Ernesto, creo que nos dan una puntada súper interesante ahorita para una siguiente conversación. Si bien ya trabajamos sobre el tema de importaciones y el mercado en el mundo, creo que valdría la pena ver si logramos invitar, por ejemplo, a Deloitte o a alguna organización de estas grandes que hacen este tipo de valoraciones para conversar aquí un poco luego de que ya se aprobó la ley de impuestos, ¿no es cierto? Luego de que hasta estos días se tomará la decisión sobre salarios. Ya incluyendo estos nuevos inputs, entonces ver qué es lo que nos pueden decir estas organizaciones que estudian internacionalmente a los países en relación a qué tan atractivos puede ser el Ecuador, justamente para ver qué se puede proponer desde ANDE, ¿verdad? Muchas gracias, Gustavo. ¿Alguna otra intervención tal vez? ¿No? Bueno, pues agradecerles a todos por su presencia, a ti Ernesto por la organización, creo que fue muy interesante, y a Bolívar también. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, muy bueno. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Buenos días. Hasta a todos, la próxima, que tengan una buena noche. Y que Gracias, Dios Santiago, bendiga por la al presentación Ecuador. también. Gracias, Pablo. Chao, una buena noche. Y que Dios bendiga al Ecuador. Así es. Chao, chao. Ello, ahí.